Alerta máxima, el mundo está en alerta máxima. Donald Trump asesinó a la mente maestra, al cerebro militar de Irán. Más que un general, es un símbolo. El líder de Irán ha prometido venganza y con el líder iraní no se juega. Irán puede responder en el próximo minuto. Estados Unidos ha pedido a todos sus ciudadanos que corran de Irak, evacuación total. Rusia, China, en alerta. El ejército de Israel reunido de emergencia. El fantasma de la guerra aparece con el año nuevo. Soy Roberto de la Madrid, reportando desde aquí, desde Irán, desde el foco de atención hoy del planeta y sin duda en un día que marcará algo en la historia de la humanidad, detrás de la razón. Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas de élite Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Considerado por el mundo la mente maestra y el cerebro militar de Irán. Comandante fantasma, la persona más poderosa en el Medio Oriente y la pesadilla de Israel son algunos de los títulos que se ha ganado a través de los años. Hombre curtido en batalla, participó en la guerra de Irak contra Irán. Soleimani luchó contra el contrabando en la frontera iraní. Fue designado comandante de las fuerzas de Quds encargadas de las operaciones militares en el extranjero del Cuerpo de Guardianes. Ayudó a luchar contra los terroristas de Daesh en Irak y Siria. El comandante iraní también organizó a las fuerzas populares de su vecino Irak. Medallas y condecoraciones. Famoso entre los iraníes, considerado defensor de Irán. De hecho, en el 2018 protagonizó una guerra de palabras con el presidente de Estados Unidos. Respondió con fuerza a las amenazas de Donald Trump. Trump amenazó a Irán así: se acercan las sanciones. Soleimani le contestó: بدان در اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. الله اکبر. Según el Pentágono, un dron de Estados Unidos como estos, en un ataque quirúrgico, mató a Soleimani. Otras fuentes dicen que fueron helicópteros con misiles guiados. Trump dice que es la venganza por atacar y prenderle fuego a la embajada de Estados Unidos en Irak hace 3 días. El gobierno de Trump tenía a Soleimani en la lista de terroristas. Lo culpó de asesinar a cientos de estadounidenses y dijo que había llegado a Irak para planear otro ataque. El general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y en toda la región, comunicado del Pentágono. Marines fueron desde Kuwait a Bagdad a proteger la embajada. Trump dio la orden de desplegar 750 y preparar a 4.000. El ataque también mató al subcomandante de las fuerzas populares iraquíes, Abu Mahdi al-Mohandes. Irán promete una gran y dura venganza. قطعاً این شادی لحظه‌ای امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دیری نخواهد پایید که به عزا تبدیل خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مردم فهیم ایران اسلامی و جبهه مقاومت در طول و عرض جغرافیای جهان اسلام انتقام خون این شهید سرافراز رو که به چیزی جز سرافرازی. No hay ninguna duda sobre el hecho de que la gran nación de Irán y otras naciones libres de la región se vengarán por este horrible crimen de Estados Unidos. En diferentes ciudades de Irán, manifestaciones de luto y apoyo. El
would be a significant escalation with Iran, And it is going to be ugly. an uncharted territory. A Pandora's box. Por eso tenemos una transmisión especial, sin duda este es un día muy importante, como dije al principio, en la historia del mundo y en la historia también regional. Estamos y asistimos a las puertas de un gran conflicto, esperemos que nos quedemos en las puertas y no vayamos al conflicto global. Vamos a recibir a Francisco, gracias a usted, eso siempre, gracias a usted. Francisco Javier Martínez López, analista internacional en Madrid, usted lo conoce muy bien. Muchas gracias, Francisco, ya lo tenemos ahí en el Videogol. Layo Sasdía, analista internacional en San Juan, allá en Puerto Rico. Y también aquí en el estudio, Sheikh Ali Gomi, experto en asuntos internacionales. Gracias por estar aquí. Layos, voy a comenzar contigo. A ver, no es la muerte solo de un general o de una persona, sino de un héroe y de un símbolo de Irán. ¿Cuál es el significado de haber asesinado al militar más poderoso de Oriente Medio, incluso temible para las tropas de Estados Unidos, el militar más protegido? Por favor, tu análisis. Sí, bueno, brevemente. No puede decir que es un golpe, claro, pues a las operaciones que él habría estado supervisando, pero ha sido elegido por Ismail Ghani, que es su era el segundo en las brigadas Al-Quds, y que habría sabido de todas las operaciones y ha estado al tanto, y por ser su segundo sería una persona también muy competente. Claro, es un duro golpe la muerte, el asesinato de Soleimani, pero al mismo tiempo pues da una oportunidad quizás para que se den a cabo acciones desde el punto de vista iraní e incluso iraquí, contra la presencia americana en Irak. Y allí es donde vendría el asunto del gobierno que se ha estado hablando, un nuevo gobierno en Irak, que sea un primer ministro que si hay, como al parecer es, la impresión que tengo, una oleada de indignación en Irak porque consideran este ataque como una violación de la soberanía iraquí por parte de Estados Unidos. Se está hablando de que en el Parlamento iraquí pues se pase legislación para expulsar a todas las tropas extranjeras y si el nuevo primer ministro iraquí y el Parlamento iraquí llevan a cabo eso, sería un duro golpe para Estados Unidos si les obligan a cerrar sus bases como la KU, no por Kirkuk, como Al-Assad, por el Éufrates, que además sirven para enlazar con las bases ilegales que tienen el noreste de Siria, ¿no? Junto, por ejemplo, los pozos de petróleo sirios, y probablemente también enlace para la base de Al-Tanaf, en el este de Siria. Así que vamos a ver qué ocurre, pero podría ser, y ahí se vería pues la decisión del pueblo iraquí, de su nuevo gobierno, si van a tomar medidas por este asesinato, que por la furia de lo que ha ocurrido, violando pues la soberanía iraquí, matando un buen aliado de Irak, que les ayudó a exorcizar, a acabar con la amenaza inmediata sobre Bagdad de Daesh en 2014. Sí, yo tengo entendido que él fue instrumental, fue muy importante en organizar la defensa iraquí para parar en seco el avance de Daesh. Y eso no fueron los americanos, fue él. Así que será recordado y probablemente reivindicado con decisiones políticas que afecten a la presencia militar americana en Irak. Y eso sería realmente, creo que un golpe más duro que una acción militar, que expulsen a los americanos de Irak. Bien, Francisco, ¿por qué el día de hoy? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ahora? La inteligencia de Israel, la de Estados Unidos, durante muchos años quería eliminarlo, pero la inteligencia de Soleimani siempre evadió y frustró sus planes. ¿Por qué hoy? ¿Y qué le pasó a la seguridad de Soleimani? ¿En qué flaqueó? Hola, buenas noches. En primer lugar, querría transmitir mi pésame personal a la familia del general Qasem Soleimani y al pueblo de Irán. En segundo lugar, decir, como ha dicho mi contertulio antes, que se ha nombrado, si se pretendía con esto descabezar a una persona tan importante, el jefe de la fuerza Al-Quds de los guardias de la revolución,
y se pretendía desestabilizar, como están pretendiendo desde hace tantos años. Los estrategas americanos deben de estarse con las manos en la cabeza por la resiliencia y la resistencia del pueblo iraní y de sus gobernantes frente a tantas sanciones criminales, frente a tantos intentos de aislamiento internacional. Entonces, ¿por qué en este momento? Pues en este momento se estaban logrando muchas cosas y se seguirán logrando, como era en la frontera sirio-iraquí, que es la piedra angular del arco chií, en la zona de Al-Bukamal y en la zona de Al-Qaim se estaban logrando esas integraciones, ese eje este-oeste, y del lado iraquí a Kashat se está trazando líneas de carretera, de ferrocarril, una salida al Mediterráneo por Siria, por el puerto de Latakia, un arrendamiento del gobierno sirio al gobierno de Irán para una salida al Mediterráneo, en esa integración euroasiática que va camino cada vez a más. Y claro, en este momento las furias de esa sinrazón del Pentágono y de las administraciones, y digo en plural, las administraciones americanas, sobre todo con ese falso pacifista llamado Trump, pues lógicamente era o pretendía con esto lo que es intensificar la amenaza de guerra en Medio Oriente con ataques en dos frentes cruciales que son Irak y Siria, y por eso han elegido, y yo terminaría diciendo, tres preguntas muy importantes para hacer una purga y una investigación en Irak. Primera pregunta se la haría a los propios norteamericanos. ¿Cómo está trabajando los Estados Unidos? Qué mal están trabajando con sus aliados en Irak, porque están retrocediendo su influencia y porque están incrementando la influencia de Irán. Segundo, ¿por qué los militares iraquíes, esta es una pregunta que me la hago yo muy personal, permitieron a las milicias de Kataib Hezbollah asaltar la embajada de Estados Unidos en una zona verde fuertemente fortificada, que esto al fin y al cabo podría ser un falso detonante? Y por último, ¿quién filtró, cuándo, cómo se filtró la información de dónde iba a estar el general y su acompañante en su visita a Siria? Esto es lo que habría que ver. ¿Qué intereses dentro y fuera, no solamente miremos hacia afuera, qué intereses desde dentro filtraron traicioneramente la localización del cuándo, del cómo y de quiénes iban a estar para que esos drones fueran teledirigidos? Sí, eso te iba a preguntar en esa tercera pregunta. ¿Qué nivel de inteligencia tú crees que se usó para ubicar, para localizar, para saber el tiempo exacto y disparar con mucha precisión y matar al general Soleimani, Francisco? Pues yo me temo que eso habrá que hacer una investigación, yo lo he llamado purga, es una palabra no muy correcta, mejor una investigación, porque la realidad de cómo los Estados Unidos han sabido de la llegada de Soleimani a Bagdad, lo que decía del cuándo, del dónde, del cómo y del quién, pues ese filtraje de informaciones pues también tiene traidores dentro de Irak. Entiendo que no tendría que haber en otro sitio más. Bien, déjame preguntarle al Sheikh Ali Gomi, ¿qué opinas de lo que están diciendo nuestros expertos? Uno, y dos, como persona que vives en Irán, ¿qué sientes al ver todo esto? Por favor. Bueno, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nuestra condolencia al Imam Mahdi, también al Ayatollah Khamenei, que hoy hemos perdido un gran héroe, pero también nuestra felicitación, tal como Ayatollah Khamenei en su mensaje da felicitación al mismísimo Haj Qasem Soleimani, porque nosotros consideramos que los mártires están vivos. Y esa visión que nosotros tenemos es un dolor con alegría. Quiere decir, es un dolor por haber perdido un héroe, pero una gran alegría que ese espíritu, ese gran carácter vuelve a ser eterno. Porque tuvimos un héroe y ahora tenemos una leyenda. Al héroe se puede matar, a la leyenda no. La leyenda despierta masas del pueblo. Lo que usted hoy ve en las calles de Teherán, nosotros varias veces, en muchas rebeliones interiores del país, hemos tenido personas que incluso rechazaban la presencia iraní en Siria. Ojo, y ahora usted ve que hemos convertido el pueblo, se ha convertido
a un pueblo que sí o sí está apoyando a Qasem Soleimani. Eso es un gran logro. Vamos a ver si es un hecho criminal, cobarde, y está mostrando que Estados Unidos ha perdido su influencia. ¿Por qué? Si Estados Unidos cuenta con más de 17.000 empleados diplomáticos en la zona, supuestos diplomáticos, entonces, ¿qué están haciendo los diplomáticos? Quiere decir, los diplomáticos supuestamente deben haber trabajado de tal forma que puedan mantener la influencia gringa de tal modo que puedan hacer algo en región. Pero ellos perdieron la influencia y tuvieron que acudirse a un acto cobarde y muy costoso y militar. Entonces, imagínense, quiere decir Estados Unidos y su sistema diplomático ha perdido su eficacia. Entonces, es una nueva era que Estados Unidos ha mostrado que ya no puede resistir más y no puede ser el dominio del mundo. Bien. Quiere decir, ha empezado a partir de hoy la decadencia y derrota de los Estados Unidos. ¿Pero cómo sabían que estaba ahí? Eso, bueno, infiltraciones. Yo te hago otra pregunta. ¿Cómo supieron de Imad Moghnia? Imad Moghnia, el segundo ejecutor de operaciones militares de los Hezbollah, del Partido de Dios en Líbano. Pero mira, una de las cosas que ellos pretenden, los gringos, es muy interesante entre los análisis de ellos. Ellos dicen varias veces anteriormente hemos sabido del lugar de Qasem Soleimani. No es la primera vez. Mira, ese detalle es importante. Decían, sabiendo las consecuencias que trae encima para nuestro pueblo de Estados Unidos y el peligro que trae para el régimen israelí y el pueblo de Israel. Entonces ellos dijeron, siempre hemos evitado un enfrentamiento militar con Irán, porque sabíamos que si algún día queramos eliminar a Qasem Soleimani, estamos enfrentando no solamente al ejército iraní, a guardia de la revolución o al líder, no, estamos enfrentando pueblos furiosos de la región. Bien. Y entonces ellos siempre lo evitaban. No es que es primera vez que lo han sabido. Bien. Imagínense, es una personalidad bastante importante, a veces es más importante que presidente de un país. Qasem Soleimani era un gran héroe, donde iba todo el mundo lo sabía. Y Qasem Soleimani, al contrario de lo que se dice, que era el más protegido, no, era un soldado, pero un comandante que andaba como un soldado. Quiere decir, era el más desprotegido. Quiere decir, este hombre era tan valiente que siempre en la frente de la guerra, en la frente más cerca al enemigo, siempre debería buscar a Qasem Soleimani justo en eso. En la liberación de la ciudad Mosul, en el norte de Irak, Mosul, sí, Mosul, que ustedes lo llaman, cuando quisieron liberarlo de ISIS, que era capital de ISIS, Abu Bakr y todo, Qasem Soleimani estaba en la frente, ahí delante de todo el mundo sabía, siempre lo conocía. Claro. Y siempre entonces, ya que salía al público, no era una persona así en un coche blindado, no era así. Qasem Soleimani andaba en las calles, estaba dentro del pueblo, era un líder popular del pueblo viviendo en el pueblo. Quiero decir, una persona lo veía así fácilmente, ahí lo tenemos aquí. Pero sí, siempre también conocido como el comandante fantasma, ¿no? Porque eludía radares y llevaba, por ejemplo, a Bashar al-Assad escondidas. Era muy inteligente. Estaba por todos lados. A ver, Layos, vamos a la pregunta que se hacen todos en el mundo, los noticieros, las personas. Y con lo que nos está diciendo el Sheikh Ali Gomi aquí, ¿aquí se acaba todo, Layos? ¿O qué sigue? No. Dime, por favor, todos los escenarios posibles de lo que sigue, desde el más pesimista, como una respuesta militar de Irán, hasta el más optimista, por favor. Sí, y brevemente querría añadir sobre que tú me lo habías preguntado y no te lo respondí, sobre cómo se enteraron de la presencia del general en el aeropuerto de Bagdad. Bueno, podría ser también inteligencia de comunicaciones o de señales, lo que hace la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, lo que Edward Snowden, el disidente, pues reveló. Y me trae, no niego de que haya posibilidades de traidores, sin duda, eso es un escenario que ha de investigarse, pero también inteligencia, intercepción de comunicaciones, etcétera, algún descuido en eso. Me llama la atención el asesinato del general por ser un blanco, claro, considerado temible, no muy peligroso para los americanos, porque era un gran general precisamente. Lo que hicieron los americanos con el almirante Yamamoto, Isoroku Yamamoto, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la inteligencia naval americana se enteró de su presencia en la isla de Bougainville, en el archipiélago de la Salomón, durante la batalla de Guadalcanal, enviaron aviones de largo alcance, cazas bimotores
del ejército americano, la Fuerza Aérea del Ejército, P-38 Lightning, para darle caza al bombardero transporte que lo llevaba de un lugar a otro, y lo interceptaron y lo mataron, lo asesinaron, pues derribando su avión, porque era un valor estratégico considerado, pues por ejemplo, la mente de los planes para el ataque a Pearl Harbor y también para Midway, la batalla de Midway. Así que pienso que pudo haber sido simplemente que por su espionaje de comunicaciones, de internet, etcétera, pues detectaron a la presencia del general, pero no se debe descartar, claro, el que hayan habido traidores que hayan colaborado, agentes infiltrados. Ahora, en cuanto a lo que tú me has preguntado, bueno, el escenario peor sería, Irán tiene muchos medios estratégicos disponibles, ataque con misiles balísticos o misiles cruceros o aviones no tripulados kamikaze contra las bases americanas como la K-1 por Kirkuk en Mesopotamia, Irak, o contra la base Al-Assad en el Éufrates, o contra las bases americanas en Siria ilegales por los pozos de petróleo en el noreste de Siria, o incluso contra las bases, el cuartel de la fuerza de la Quinta Flota Americana en Bahrein, contra el portaaviones Abraham Lincoln, misiles balísticos antinavío, por ejemplo, o misiles crucero antibuque, la base Al-Udeid, que es la mayor, creo que, base aérea que tiene Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en Qatar, por ejemplo. Esos serían escenarios, pues, de los peores, o con el apoyo de aliados como las milicias iraquíes, pues rodear y bombardear las bases estas mencionadas en Irak, o atacar de nuevo la embajada, donde creo que iban a desplegar 750 tropas de una fuerza de reacción rápida de la División 82 aerotransportada de paracaidistas, fuerza de élite del ejército americano, y pues tomarla por asalto y matar a todo el mundo, coger prisioneros. Esos serían escenarios que los americanos usarían como excusa. Ellos entonces acusarían a Irán de ser el que inicia la guerra, cuando ellos, se puede decir que al asesinar al general han iniciado la guerra. O sea, eso es un casus belli, básicamente, el asesinato del general. Ahora, hay otros medios, otras formas. Por ejemplo, guerra cibernética con virus de computadora. Se sabe o se ha reportado, eso lo informó Sputnik, la agencia de noticias rusa, por un canal o un periódico alemán, que hay una guerra secreta ya desde la década pasada entre Irán contra los ataques de Estados Unidos y de Israel, de la llamada Unidad 8200 del ejército, pues, de Tel Aviv, contra Irán, ataques cibernéticos, espionaje cibernético, etcétera, y podrían haber ataques cibernéticos contra, por ejemplo, sectores bancarios, borrar cuentas bancarias, bolsas de valores, ataques cibernéticos contra pues las computadoras de sistemas eléctricos, de energía, de agua, de transporte, de comunicaciones. Las posibilidades donde haya computadoras son infinitas, o sea, o múltiples y infinitos. Eso por un lado. Entonces, hay otras formas sin recurrir a la fuerza. Por ejemplo, que si hay un gobierno amigo de Irán, que se establece un nuevo primer ministro, furiosos los iraquíes, como dicen aquí en Puerto Rico, enfogonados por la violación de su soberanía, por el asesinato del general y de un comandante iraquí, no lo olvidemos, de las Unidades de Protección Popular, PMU, pues que ya se está hablando de legisladores iraquíes, están hablando de pasar una ley para expulsar todas las tropas extranjeras de Irak, y eso implicaría el cierre de las bases americanas que tienen, como la de Al-Assad, la del K-1. Eso de ocurrir, pues no podrían reaprovisionarse las bases americanas en Siria y probablemente la de Al-Tanf o Al-Tanaf en el centro-este de Siria, que está sobre la carretera que conecta Damasco con Bagdad, y eso les obligaría presumiblemente a evacuar esas bases al perder su presencia militar en Irak. En ese caso, otra posibilidad que se me ocurre en la imaginación, y yo con esto no estoy diciendo que Irán lo va a hacer, pero una posibilidad sería colaborar con Corea del Norte en su programa nuclear, suministrar a Corea del Norte todo el petróleo que necesite a cambio de tener acceso a los secretos nucleares norcoreanos, y pues eso hasta cierto punto pondría más nervioso probablemente a Trump que lo que habría hecho el general Soleimani, y quizás forzaría a Estados Unidos, a negociar con Irán y con Corea del Norte, porque no podría con esa alianza, fallaría su plan de haber aislado a Irán,
fallaría su plan de presionar a Corea del Norte a desarmarse de sus armas nucleares. Si se une en ese caso, y estarían comunicados a través de Rusia por el corredor euroasiático, desde el transcoreano, transiberiano, norte del mar Caspio y de allí a Irán, para intercambio de tecnologías, armamento, lo que sea, y suministro de petróleo a Corea del Norte, por ejemplo, pues en ese sentido obligaría quizá a Estados Unidos a negociar un gran pacto o acuerdo con Irán, volver quizá al acuerdo del 2015 y un acuerdo para desnuclearizar la península de Corea. Esto es mi imaginación, pero es algo que, bueno, pues se me ha ocurrido. Y finalmente, podría ser que de haber un gobierno amigo, un nuevo gobierno en Irak, porque todas estas protestas contra Irán, contra el gobierno amigo de Irán en Irak, pues se han debido, en mi opinión, a guerra híbrida, infiltración de activistas, agentes provocadores, probablemente la CIA, para provocar precisamente la caída del actual gobierno, que ha sido amigo de Irán, amigo de Siria también, amigo de Rusia, han colaborado en ayudar a Siria en la lucha contra el terrorismo, de elementos radicales suníes apoyados por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, los británicos, franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que se firme, lo último, se firme un pacto de defensa, como fue el tratado de Central Treaty Organization, la organización del Tratado Central, que era como una OTAN de países, pues Turquía, el Irán del Shah, Irak y todo, una alianza de Irán con un nuevo pacto de Bagdad, Irak, Siria, el Líbano, apoyado por Rusia y China, para la defensa de estos países contra las amenazas de Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel. Bien, pues ya nos dejaste lampareados con tanta luz, Layos. A ver, Francisco, Irán promete dar una dura y gran venganza, considerando que Soleimani es como... Para Estados Unidos, digo, no vale el ejemplo, pero para que la gente se dé una idea, es como si hubieran matado al secretario de Defensa de Estados Unidos. ¿A qué se refiere el gobierno de Irán con una dura venganza? Y más cuando viene la promesa hecha por el líder Jamenei, que pues eso no creo que sea un juego. Por favor.